agradeciendo este nombre que es sobre todo nombre por este privilegio grande que nos concede un acercar este lugar, que el objetivo, el propósito nuestro jamás y nunca ha sido quererle incomodar, jamás y nunca ha sido quererle perjudicar a ustedes, sino sencillamente seguir predicando lo que la palabra nos enseña, seguir predicando lo que la Biblia nos enseña, porque es algo que está escrito, es algo que está establecido, es algo que no lo podemos cambiar, es algo que nosotros podemos intentar tener ideas diferentes, pero no podemos cambiar lo escrito en la palabra, no podemos cambiar lo escrito en la Biblia, por mucho que el hombre se esfuerce, por mucho que el hombre haga tantas cosas, lo escrito en la palabra, no hay poder, no hay potestad que lo pueda detener, no hay poder, no hay potestad que lo pueda cambiar absolutamente. Cuando hablamos de la Biblia, es algo que se ha cumplido, es algo que se está cumpliendo y algo que se cumplirá. Y en esta bendecida mañana, agradeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que nos concede, yo quiero compartir un mensaje con usted, administrando bajo este tema, la condición del hombre. ¿Por qué razón? La palabra, el texto base que hemos tomado, nos dice de esta manera, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 24, dice la Biblia, que toda carne es como la hierba, toda gloria del hombre es como la flor de la hierba, porque la hierba se seca y la flor se cae, dice la palabra. Cuando encontramos lo que el texto nos enseña, está diciendo que toda carne, todo ser humano es totalmente frágil, todo ser humano es totalmente sensible, todo ser humano es totalmente vulnerable, todo ser humano está de entender la palabra, que somos débiles, que no somos personas con una capacidad exagerada, sobrenatural, que no somos personas con un poder grande, con algo que nosotros podamos dominar, con algo que nosotros podamos cambiar. Totalmente no podemos hacer nada, porque verdaderamente nosotros no podemos cambiar lo que va a pasar dentro de unos minutos, no podemos cambiar lo que va a pasar por la tarde, no podemos cambiar lo que va a pasar mañana, no podemos cambiar lo que va a pasar los próximos días, porque realmente esa es la vida nuestra, esa es la condición nuestra, somos totalmente frágiles. Y saben que eso, cuando hablamos de la condición nuestra, del estado nuestro, de la situación nuestra, esto no era que Dios quería hacer personas débiles, esto no era que Dios quería hacer personas debiluchas, sino que cuando encontramos en la palabra, desde el principio, dice la Biblia, allá en Génesis capítulo 5, verso 27, dice la palabra, que Matusalén vivió 969 años, dice la Biblia, en el verso 32 del capítulo 5 de Génesis, dice la bendita y poderosa palabra del Señor, que cuando Noé engendró a Sem, a Cam y a Jafet, a sus 3 hijos, él tenía 500 años, dice la palabra. O sea, cuando nosotros vamos al principio de la creación, nos damos cuenta que Dios no había creado personas frágiles, no había creado personas vulnerables, no había creado ser humano totalmente con una condición tan sencilla, tan sensible, no lo había creado. ¿Por qué? Porque una persona de 900 años, una persona de 500 años, jamás y nunca va a tener la capacidad que nosotros tenemos, jamás y nunca va a tener el conocimiento que nosotros tenemos. Naturalmente, por naturaleza, va a ser superior. Pero entonces, ¿qué fue lo que nos ha llevado a esta condición? Dice la palabra que fue la desobediencia, dice la palabra que fue el pecado, dice la palabra que fue habernos rebelado a Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia en Génesis capítulo 6, verso 3, dice la palabra que dijo Dios, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque el hombre se inclina más a la carne, el hombre se doblega más al pecado, el hombre se doblega más a la desobediencia. Entonces dijo Dios, sus días serán 120 años. Mira hasta dónde nos acortamos, de 900, de 500 años a 120 años, dice la palabra. Dijo Dios, no contenderá más mi espíritu con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre busca más el pecado,
El hombre busca más la maldad. El hombre se revela contra aquel que le da la vida. El hombre se revela contra aquel que le da la fuerza. El hombre se revela contra aquel que le da la sabiduría. Y no estoy hablando de un profesor terrenal. No estoy hablando de una enseñanza terrenal. Estoy hablando de aquel que dice la palabra, que tomó el polvo de la tierra, comenzó a crear aquella figura, comenzó a crear aquel muñeco. Y dice la palabra que cuando estaba, dice la Biblia que sopló en su nariz y lo hizo un alma viviente, un ser viviente. Dice la palabra que ese que estoy hablando, del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y la condición a la que nosotros hemos llegado es simple y sencillamente consecuencia del pecado. La condición en la cual nosotros estamos viviendo es sencillamente consecuencia de nuestra desobediencia. Esto no tiene que ver el político, esto no tiene que ver el gobierno, esto no tiene que ver absolutamente nada, ni nadie de ellos. Es de la misma desobediencia que nos está matando. Esto, la misma desobediencia que nos está reduciendo. Y si te acercas más, allá en el Salmo capítulo 90, verso 10, dice la Biblia que nuestra vida, nuestros años en la tierra son 70, dice la palabra, y el más robusto llega a los 80, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Hay que dando cuenta cómo nosotros hemos ido reduciendo la edad nuestra, cómo nosotros hemos ido reduciendo la existencia en la tierra, como nosotros mismos, por la misma desobediencia, por el mismo pecado, vamos siendo reducidos. ¿Por qué? Dice la palabra ahí en el capítulo 65 del libro de Isaías, dice la Biblia en el verso 20, mira qué fuerte lo que dice la Biblia en el verso 20, las últimas palabras de ese texto dice: maldito el hombre pecador que llega a 100 años. Imagínate lo que dice la palabra. ¿Y qué es una maldición? Una maldición es un desprecio, una maldición es un abandono, una maldición es aborrecer. Mira qué fuerte se oye, pero así me enseña la palabra. ¿Por qué? Porque el hombre ha llegado a cierta edad, el hombre ha llegado hasta ciertos años, pero ¿sabe qué es lo que pasa? El hombre no piensa buscar de la gracia, el hombre no piensa buscar de la misericordia, el hombre no piensa buscar el perdón, el hombre no piensa buscar la oportunidad. Él solamente está pensando en las cosas que está mirando, él solamente está pensando en las cosas que son cortas, él solamente está pensando en las cosas que perecen. Aleluya. ¿Sabes? Por eso nuestra condición, nuestro estado, nuestra situación es esa, totalmente vulnerables. Dice la bendita y poderosa palabra del Señor en el capítulo 25 del libro de Job, en el verso 6 dice la Biblia que el hombre es como un gusano y el hijo del hombre gusano también. Pero cuando encuentras la palabra gusano en la Biblia, tienes que saber en qué condición, en qué situación ponerla. Porque cuando Job está diciendo que el hombre es como gusano, no lo está hablando en el sentido literal. Cuando Job está hablando que el hombre es como gusano, no lo está hablando en el sentido literal, sino en una metáfora. ¿Por qué? Porque si nos vamos al sentido literal, ¿de dónde crees que fue creado el hombre? ¿De dónde crees que nació el hombre? ¿El gusano de dónde viene? Viene de la pudrición. ¿El gusano de dónde viene? Viene del ser libre. ¿El gusano de dónde viene? De aquello que apesta. Y la palabra me enseña que nosotros fuimos creados de lo que apesta, sino que dice la Biblia. No somos creados un poco menor que los ángeles. Por eso cuando este hombre, Job, está diciendo una condición nuestra, no lo está diciendo en el sentido literal, sino en una metáfora. ¿Por qué? Porque si hablamos de un gusano te puede causar daño, un gusano te puede golpear el rostro, no te puede ponerse a tu nivel. ¿Por qué? Porque es grande. Entonces cuando la palabra dice que el hombre es como un gusano, está diciendo el hombre es indefenso delante de la presencia de Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo? El hombre es sin fuerza delante de la presencia de Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo? El hombre no tiene fuerza para confrontar a un Dios poderoso, no tiene capacidad para confrontar a un Dios invencible. Eso no puede entender la palabra. Cuando Dios dice que el hombre es como un gusano, el hombre también, cuando está diciendo esa palabra, no lo usa en el sentido literal, sino como una metáfora. Aleluya. ¿Sabes? Porque eso es lo que pasa. Nosotros los seres humanos, todos somos iguales, dice la palabra. Si somos pesados en la balanza de la justicia de Dios, el rico no pesa más por su riqueza, el pobre no pesa menos por la pobreza, sino que dice la palabra que la justicia de Dios en esa balanza, el rico es igual delante de la presencia del Señor, el pobre es igual delante de la presencia del Señor, porque dice la palabra, fuimos
creados de una misma sangre. Dice la Biblia que todo linaje de los hombres hemos sido creados de una misma sangre. ¿Para qué? Para que habitamos sobre toda la faz de la tierra. Nos han practicado el orden de los tiempos, el límite de nuestra habitación. ¿Para qué? Para que busquemos de Dios, dice la palabra. Tal vez palpando podamos encontrarlo, pero en verdad Él no está lejos de nosotros. En verdad Él no está lejos de nosotros, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? De una misma sangre hemos sido creados todo el linaje de los hombres. Y cuando se habla de linaje, está hablando de descendencia. Cuando se habla de linaje, está hablando que somos creados de la misma materia. No hay nadie porque tenga poder en la tierra sea mejor que usted. No hay nadie porque tenga poder en la tierra sea mejor que yo. No hay nadie en la tierra porque sea grande, porque respetado, sea mejor que usted y que mi persona. Dice la palabra, bendita gracia de ese Dios poderoso. Capítulo 89 del libro de los Salmos, verso 48. Dice la Biblia que no hay hombre que viva y no vea muerte, dice la palabra. No hay hombre que viva y no vea muerte, dice la Biblia. No hay hombre, no hay ser humano que tenga el poder en el Seol. No hay ser humano que tenga el poder sobre el Seol, dice la palabra. Aleluya. Bendita gracia de ese Dios poderoso que nos permite seguir predicando la palabra. Bendita gracia de ese Dios poderoso que nos levanta, nos motiva. ¿Para qué? Para seguir predicando el mensaje de salvación, para seguir predicando el mensaje y hablar de la realidad de lo que somos nosotros en la tierra. A veces nos creemos superiores por la forma de vestir, a veces nos creemos mejores por la marca de ropa que usamos, por el calzado que nosotros usamos, por qué decirle, independientemente de la marca de vestuario que utilicemos, somos lo mismo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque todos volvemos al polvo de la tierra, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Y esto es así. Aquí no interesa la edad que podamos tener. Si eres joven, si eres mayor, si eres a media edad, no interesa, todos tenemos que morir. Esto es algo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos, verso 24. Dijo este hombre: miserable de mí, ¿quién me puede separar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede separar de este cuerpo de muerte? No hay nada ni nadie que me pueda separar. No hay nada ni nadie, porque le aseguro al 100%. Si buscaran y lo hallaran, alguien inventara el pozo de los deseos. Sabe que la gente, si le dijeran $1 por año, nadie tiraría menos de 100 dólares. Todos quizás tiraríamos 500 o 1000. ¿Para qué? Para vivir esa cantidad de años. Pero ¿de qué sirve si estamos fuera de la presencia de Jehová? ¿De qué sirve si no queremos buscar la misericordia, el perdón de Dios? ¿De qué sirve si verdaderamente eso no servirá para nada? Aleluya. ¿Sabes? El apóstol Pablo dijo esta palabra. Era un hombre que tenía un gran poder en aquellos tiempos y perseguía a aquellos hombres que predicaban la palabra, perseguía a aquellos hombres que hablaban del evangelio. Pero Dios hizo un cambio extraordinario en él y él comenzó a darse cuenta que de qué servía el poder en la tierra. Él comenzó a darse cuenta de que servía el reconocimiento, el respeto que él podía tener. Él comenzó a darse cuenta que totalmente, como dice la palabra, el polvo vuelve a la tierra como era y el alma a Dios quien la dio, dice la palabra. Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque eso es verdad. El polvo vuelve a la tierra como era y el alma vuelve a Dios quien la dio, dice la Biblia. Y ahí en 2 de Corintios, ahí nos enseña la palabra que dice que es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa de lo que hemos hecho en este cuerpo, en esta tierra, sea bueno o sea malo, dice la palabra. Es necesario, bendita gracia de ese Dios poderoso. La palabra es bien clara, la palabra es bien específica. Nadie puede decir yo lo sabía, yo ignoraba lo que iba a pasar. La Biblia se está predicando y el propósito de predicar la palabra es para que te des cuenta que a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestro estado, hay un Dios que quiere perdonarnos, hay un Dios que quiere restaurarnos, hay un Dios que quiere darnos vida y vida en abundancia. Hay un Dios que quiere quitar esa mancha de iniquidad, esa mancha de pecado que nos separa de Él. Hay un Dios, bendita gracia de Él, que ¿sabes qué? No se cansa de esperarnos con esos brazos abiertos. Aleluya. ¿Sabes? Y esta es la palabra. No vamos a cansar de predicar, porque este mensaje no se mueve por ofrendas.
Este mensaje no se mueve por pago. Este mensaje no se mueve para ver cuánto me dan. No, a mí no me interesa esto. A mí no me interesa ver tu negocio. A mí no me interesa ver tus vehículos. A mí no me interesa ver tu vestuario. A mí no me interesa ver si tienes casa. A mí lo que me interesa es predicarte la palabra, porque es necesario seguir predicando el mensaje. Es necesario seguir predicando lo que la Biblia dice, porque tarde o temprano nos vamos a confrontar con la muerte. Tarde o temprano nos vamos a servir. Si nosotros nos queremos acercar, ella se acercará a nosotros, porque nadie de nosotros quiere morirse. Nadie de nosotros quiere saber de la muerte, pues la muerte tarde o temprano te va a visitar. La muerte tarde o temprano va a tocar la puerta. Lo más tremendo, que no te va a preguntar si quieres darle oportunidad. Lo más tremendo, que no te va a pedir permiso. Ella solamente va a llegar. Porque dice la palabra, establecido está para todo hombre que muera una sola vez, dice la Biblia. Establecido está para todo hombre que muera una sola vez, dice la bendita y poderosa palabra del Señor. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo tremendo. Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31. Ahí encuentra la historia de un hombre llamado Lázaro. Y encuentras también el nombre a este hombre que era rico. La palabra dice que el rico hacía fiestas espléndidas. La palabra dice que este hombre se vestía de púrpura y lino fino. Este hombre tenía plata para vestirse como bien le parecía. Pero algo se le había olvidado. Lo que dice la Biblia, allá en el evangelista Lucas capítulo 12, verso 15, verso 15, ahí donde dice la palabra, al 20, donde encuentras la otra parábola de un hombre que tenía plata. Y este hombre también dijo: oh, gózate alma, descansa, porque mira, tenemos plata para vivir, tenemos plata para disfrutar. Pero dice la Biblia que de repente se escuchó la voz de Dios que le dijo: necio, ahora vienen por tu alma. Necio, ahora vienen por tu alma. Lo que has aguardado, ¿de quién será? Imagínate, en estos tiempos Dios le dice al empresario: tus empresas se van a quedar, tu dinero se va a quedar. Y no es pecado el dinero, no es pecado el crecimiento económico. El problema es el amor a eso que nosotros pensamos que subsistimos, que nosotros pensamos que estamos en pie por las cosas que tenemos. Nadie se mueve por lo que tiene, nadie camina por lo que tiene. Nos movemos por la misericordia de Jehová. ¿Sabes? Y entonces la Biblia dice que ya estaba Lázaro, y cuando este hombre también muere, dice la palabra que Lázaro fue llevado a un lugar de descanso, fue llevado al seno de Abraham. Y no dice la Biblia que por ser pobre se haya salvado. No dice la palabra que por ser pobre haya obtenido la vida eterna, sino que la palabra Lázaro significa ayudado por Dios. Entonces, cuando hablamos de Lázaro, estamos hablando de los seres humanos que reconocemos la dependencia de un Dios poderoso, que reconocemos la dependencia de un Dios invencible, que reconocemos la dependencia de un Dios que todo lo puede. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y eso es alabado sea el Dios de los cielos, que por eso se menciona Lázaro. Y el rico es aquel que piensa que todo lo tiene. El rico es aquel que piensa que es invencible. El rico es aquel que piensa que es poderoso. Y en esta tierra tú no tienes poder. Y en esta tierra tú no tienes capacidad. En esta tierra es la gracia, la misericordia de Jehová que nos mantiene en pie. Es la gracia, la misericordia de Jehová que nos mantiene respirando aún todavía. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no se cansa de mostrar misericordia. Es un Dios que no se cansa de mostrar su amor. Es un Dios que no se cansa de mostrar su fidelidad. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que pasa. Por eso, este es el mensaje que yo quería compartir con usted. La condición del hombre, el estado nuestro, la situación nuestra, la vida que estamos llevando, es algo que nos está apartando de Dios. Es algo, por eso el apóstol Pedro dijo: bendito sea Dios, toda carne es como la hierba. Toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, dice la palabra, y la flor se cae. Toda gloria de hombre, todo esplendor de hombre, toda exhibición de hombre se termina, dice la palabra, porque cuando éste muere, ahí cae esa gloria. Cuando éste muere, ahí termina su fama. Cuando éste muere, ahí termina su poder. Cuando éste muere, ya no queda esperanza de nada. Aleluya. ¿Sabes?
Cuando Dios está hablando, que habla de todo esto, ¿sabes por qué? Porque estamos viviendo en tiempos, y no solamente ahora. Siempre hemos querido vivir queriendo menospreciar a otros. Siempre hemos querido vivir con el señalamiento a otros. Porque es lo que nosotros pensamos. Miren, los seres humanos tenemos una mente bastante grande. Tenemos una mente para poder desarrollar. Le digo que hiciéramos cosas extraordinarias. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros, nuestra mente es tan reducida que apenas tenemos una pequeña cosa y se nos olvida. Apenas tenemos una pequeña cosa y creemos que somos mejor que el que está a mi lado. Creemos que somos superiores a otros. Por eso, mira, nadie es propietario de nadie. Dice la palabra, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. Dice la Biblia que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Para aquellos que nos aferramos a lo que tenemos, aquellos que nos aferramos de las cosas que poseemos. Dice la palabra que nada has traído a este mundo y no estés dudando, nada vas a poder sacar. Y si crees que vas a venir a asustar a tus seres queridos, eso es mentira, porque la palabra no respalda esa falsedad. La palabra no respalda esa mentira de los hombres, aleluya. ¿Sabes? Lo compramos con la Biblia. Capítulo 16, versos 19 al 31 del evangelista Lucas que estaba mencionando. Dice la palabra que ambos hombres murieron. Por el rico, dice la palabra, y el Hades vino a reclamar esa alma, se la llevó a un lugar de tormento, y aquel hombre comenzó a pedir misericordia. Aquel hombre, dice la palabra, que dijo: Padre Abraham, permite que Lázaro moje la punta de su dedo y venga a refrescar mi lengua. Y Abraham le dijo: no, hijo, no se puede, hay una cima entre ustedes y vosotros, no se puede que nosotros vamos, ahí están ustedes, ni se puede que ustedes vengan acá donde nosotros estamos. Y entonces la palabra dice que le dijo este hombre: allá está mi familia, tengo 5 hermanos, allá están mis padres que están viviendo de la misma manera, que ellos creen que la plata lo es todo, ellos creen que el poder lo es todo. Y entonces la palabra dice que le dijo a Abraham: no, es por gusto que vaya un muerto, la gente no va a creer que uno se levante entre los muertos y comience a testificar. Allá están los profetas, allá está Moisés. En estos tiempos le hubiese dicho: allá está un montón de gente predicando en las calles, allá está un montón de lugares de gracia donde se predica del perdón, de la misericordia de Jehová. Hay gente en los buses predicando, hay gente en los parques predicando. Pero ¿sabes qué es lo que pasaba? Bendito sea Dios, el rico pensaba que iba a decir a Abraham: ahora lo voy a mandar, pero ya era demasiado tarde, aleluya. ¿Sabes? Así cuando te digan que un ser querido te ha visitado, eso es falso. Los muertos no se levantan. El que se murió se acabó. Y mientras tenía vida, tenía esperanza. El problema es que si se fue en pecado, dice la palabra. Daniel capítulo 12, verso 2 dice la Biblia: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Unos para vida eterna y unos para condenación y confusión perpetua, dice la palabra. Esto es para que veas que no se puede mandar a descansar en paz a nadie. Nosotros tenemos unas palabras tan erróneas, tan equivocadas, que nosotros, por hacer sentir mal a la persona, le decimos que en paz descanse. No, si este se fue en pecado. Capítulo 21, verso 8 de Apocalipsis, ahí te dice los que no se pueden presentar al reino de los cielos, aleluya. ¿Sabes? La condición nuestra es total, somos totalmente vulnerables. La condición nuestra: aquí no tienes poder porque andes una arma en tu cintura. Aquí no tienes poder porque eres el más valiente de este lugar. Aquí no tienes poder porque no tienes lástima a nadie. Aquí no tienes poder porque andes un vehículo blindado. En esta tierra, dice la palabra, todos somos de la muerte. En esta tierra, dice la palabra, todos tenemos que morir. En esta tierra, dice la palabra, no hay hombre que viva y no vea la muerte, dice la palabra. Así que en esta bendecida mañana, este es el mensaje que yo quería compartir con usted. La condición del hombre. Por muy valiente, mira, hace muchos años yo pensaba que era intocable. Hace muchos años yo pensaba que era invencible. Pero esto se termina. Dios me hizo pasar un proceso que lloraba como un niño. ¿Dónde estaban los amigos?
Ya no estaba. La familia te puede abandonar. Los hijos te pueden abandonar. Los padres te van a dejar. Y en esos procesos los tienes que vivir solo. ¿Sabes por qué? Porque has pensado que tú tienes el dominio sobre el mundo. Has pensado que tú tienes el dominio por la forma de ser. Y verdaderamente, todo hombre es cobarde en la tierra. Y te estoy hablando global. Hombre y mujer es cobarde en esta tierra. ¿Por qué? Nosotros decimos qué valentía era cómo se puso a actuar, cómo reaccionó. No, es el mismo miedo que nos hace actuar de esa manera. Anticipamos las cosas y nos metemos en grandes problemas. Así somos los seres humanos. Y se lo puedo comprobar con la Biblia. Se lo puedo comprobar con la palabra. Todos nosotros los seres humanos, así como nos miramos, es como cuando pateas un gusano. El gusano jamás y nunca se va a levantar y te va a golpear la cara. Jamás y nunca se va a levantar y te va a golpear el rostro. Así somos nosotros delante de Dios. Por eso dijo Job, todo hombre es como un gusano. El hijo del hombre, gusano también. Pero una vez más le explico, no se usa en el sentido literal, es una metáfora. Porque está diciendo no tenemos defensa, no tenemos argumentos para confrontar a Dios. No tenemos conocimiento, argumentos para decirle, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué me dejas vivir esta vida? ¿Por qué me dejas andar en esto? No, son caminos que dice la palabra. Capítulo 14, verso 12, proverbio. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice la Biblia. Se está llorando, no es culpa de tu familia. Se está llorando, no es culpa del gobierno. Se está llorando, no es culpa de la religión. Se está llorando, es consecuencia de nuestro mismo pecado. Aleluya. ¿Sabes? Eso es consecuencia de aquellas puertas que hemos abierto. Y las abrimos en el momento que creíamos que éramos intocables. Las abrimos en el momento que nos creíamos valientes. Y ahora ya nos acobardamos, ya no podemos con eso. Ya no tenemos poder, capacidad contra eso. Pero Dios tiene misericordia. Y la condición nuestra es esta. Somos totalmente frágiles delante de Dios. Y en esta tierra somos frágiles al problema. Somos frágiles a la enfermedad. Somos frágiles para confrontar el día de nuestra muerte. Porque dice la palabra, no hay arma forjada que nos pueda guardar de ese día. No hay maldad, dice la Biblia. No hay impiedad, dice la palabra, que pueda librar a aquel hombre que la posee. No lo hay, dice la palabra. Así que en esta bendecida mañana, engrandeciendo este nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que Él me concede compartir la palabra de salvación. Esto no lo hago por ser un trabajo, esto no lo hago por ser un compromiso, esto no lo hago por ser una obligación, esto lo hago porque reconozco dónde estaba y cómo Dios nos ha levantado. Y así que en esta bendecida mañana no me voy a separar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación, decirte lo que dice la Biblia, capítulo 28 del libro de Proverbios, verso 13, dice la palabra: el que encubre su pecado no prevalece, pero el que lo confiesa y se aparta, este alcanza misericordia. Este alcanza misericordia, dice la palabra. Así que en esta bendecida mañana, si usted lo cree, yo le invito a una breve oración conmigo. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita cosas de marca que tú puedas tener, porque la palabra me confronta y me dice de esta manera. ¿Sabes qué me dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La palabra me dice, mío es el oro y la plata, dice Jehová. No es de nosotros, todo es de él. Solo somos administradores y terminamos siendo malos administradores. Pero en esta bendecida mañana, después de compartir este mensaje con usted, la condición del hombre, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24. No me voy a separar de acá sin antes hacer ese llamado, hacer esa invitación. Si crees que Él puede vestirte con esa vestidura de salvación, ponerte con ese manto de justicia, o hacer resplandecer su rostro sobre ti, yo te invito, haz una breve oración conmigo. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. Tu esposa tarde o temprano se puede cansar. Tus hijos ya cuando crecen ya no quieren estar con nosotros. Nuestros hijos ya cuando crecen se sienten hombres, se sienten realizados y se van.
Nuestros padres se van a ir de esta tierra que no querramos. Hay un Dios que dice la palabra, que Él nunca nos abandonará. Así que en esta bendecida hora, si usted lo cree, que Él puede vestirlo con esa vestidura de salvación, cubrirlo con ese manto de justicia, o hacer resplandecer su rostro sobre su vida, yo le invito a esta breve oración conmigo. La palabra me enseña y me dice: con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca yo confieso para salvación. La palabra me enseña y me dice que Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan. Si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, el tercer día resucitaste, y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Sé que esta oración le felicito, unos consejos le doy: ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateo, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga.